Cristiano Ronaldo costará 80 millones. Esta es la portada que habéis elegido para que hagamos un repaso en esta penúltima entrega de Páginas del Pasado, donde precisamente el Barcelona también se mantenía en esa puja, que por aquel entonces, en 2007, 21 de marzo de 2007, pues el Real Madrid ya empezaba a vislumbrar cuál sería su futura estrella. Nosotros que nos encontramos en la Sala de los Tomos ya lo hemos sacado aquí y lo tenemos marcado con ese día 21 de marzo, del que hoy se cumplen nada menos que 12 años, cuando ya empezaban a sonar los rumores de que Cristiano Ronaldo podría recalar en España. Acabaría haciendo en el Real Madrid, y como podíamos ver arriba, España tendrá llenazo. Recordamos que luego ahondaremos más en esa información. España se la estaba jugando para acceder a la Eurocopa de 2008, de la que acabaría se acabaría proclamando campeona. Y aquí abajo, que es la información con la que abría el periódico en la página 2.3, en la que se dilucidaba un partido que había sido anulado en la Copa del Rey de la temporada 2006-2007 de por aquel entonces, Betis-Sevilla, un derbi, que decía, por fin este derbi se acabó, se titulaba así la crónica, y era pues por este suceso que en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, nada más había marcado Canuté, el tanto que le daba la victoria provisional al Sevilla. Juan de Ramos, entrenador por aquel entonces del equipo hispalense, había recibido un botellazo, y el derbi, pues eso, se había anulado y se acabaría aplazando porque se jugaría, como podéis ver aquí, en territorio neutral, en Madrid, en Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, en el que el mejor del partido, de la media hora restante que quedaba, iba a ser el guardameta del conjunto bético, Contreras. Continuamos por aquí, en el que pues, podemos ver las acciones más destacadas del portero, y si avanzamos una página más, aquí vemos cómo esa información que habría en portada estaba más desarrollada. Cristiano Ronaldo costará al Madrid 80 millones. Es cierto que no costó eso, vino 2 temporadas después de lo previsto, porque por aquel entonces ya empezaba a deslumbrar por Inglaterra y podíamos ver cómo pues, era el objeto de deseo de los grandes de Europa. Y el Real Madrid que se situaba en la puja, en la que podemos ver por aquí que el Barcelona también quería optar por el jugador portugués, pero que el Madrid le llevaba ventaja en dicha carrera. Y como decimos, por aquel entonces Cristiano Ronaldo, aunque no acabó llegando esa temporada, podemos ver aquí algunas de las acciones del 7 de los Diablos Rojos y las portadas de los tabloides ingleses de por aquel entonces. El 7 del Manchester United acabaría ganando la Champions League en aquella temporada. Más adelante acabaría encareciendo todavía más si cabía su coste, y que esta era la información con la que abría las páginas de actualidad del Real Madrid, en la que otro portugués también era muy deseado por aquel entonces en la Casa Blanca, que era Jorge Andrade, central del Deportivo de La Coruña, por aquel entonces un Deportivo de La Coruña que había pasado a ser un equipo más endeble en lo que a nivel de presupuesto se refería, y ya no se encontraba en la zona alta de la clasificación, y que su presidente, Lendoiro, pues quería hacer una reconstrucción del equipo y había pensado en la cantera del Real Madrid. Y como podemos ver, algunos de los jugadores que más brillaban por aquel entonces eran estos 4: De la Red, Diego López, Bueno y Juan Mata. Es cierto que esta operación no llegó a producirse. Jorge Andrade acabó recalando al final de la siguiente temporada por una lesión de gravedad en la Juventus de Turín. Y estos jugadores, el Deportivo sí que consiguió hacer buenas negociaciones con el Real Madrid, y producto de ello fue la llegada de Álvaro Arbeloa, pero ninguno de estos acabaría recalando en el conjunto coruñés. Y en la siguiente página teníamos las declaraciones de Oliver Kahn, que tras la eliminatoria por la cual el Real Madrid había salido apeado de aquella Champions, no había accedido a hacer el control antidoping, y bueno, pues tuvo que dar una rueda de prensa. Como podíamos ver aquí, Cicinho y Beckham y Reyes trabajaron en los días libres, en los que Capello pues, ya afrontaba aquel final de liga que acabaría siendo frenético para el Real Madrid, y en el que pues ya empezábamos a entrever cómo iban a ser los destinos, o dónde iban a ser los destinos de algunos de los jugadores que ya se iban a ir despidiendo del conjunto blanco, como era el caso de Roberto Carlos, que sí que es cierto que acabaría
fichando por el club turco, por el Fenerbahce, y que, bueno, pues veíamos aquí, mire, fíjense qué curioso, Edinson Cavani, que ya empezaba a deslumbrar en el Palermo italiano, y que era uno de los jugadores que estaba en la agenda del Real Madrid. Lo que es curioso es que 12 años después, el jugador uruguayo pues sigue todavía estando un poco a veces en alguna agenda que aparece. Y ya nos pasamos al terreno nacional, al terreno de las selecciones, al terreno internacional, en el que España se la estaba jugando para clasificarse para la Eurocopa de 2008 tras una primera etapa de fase de clasificación desastrosa en la que había perdido con Irlanda del Norte, con Suecia, había ganado a Liechtenstein, pero se marcaba este duelo ante Dinamarca como vital para seguir, para mantenerse vivo, y que iba a producirse en el Santiago Bernabéu. Veíamos aquí como Antonio López, uno de los seleccionados por Luis Aragonés. Al final no necesitaba la baja médica y se quedaría en la concentración. Y aquí podemos ver ese grupo F en el que España, llama la atención estas situaciones, ¿no? Que España ya hacía mucho que una fase de clasificación no se le atragantaba, y veía esto, ¿no? Que tenía selecciones de bastante peor nivel por encima, y se marcaba este duelo ante una Dinamarca que, como podíamos ver ahí, todavía no había perdido. España acabó ganando este partido, pues que se le antojaba vital. 5.000 daneses irán al Bernabéu, y aquí en el análisis podíamos ver ese 11 de Dinamarca, que no sería en este partido, sería en la vuelta, en la cual se le reconoce a Luis Aragonés como que es la gran génesis del tiki-taka que acabaría siendo ese triunfo continuado de la selección española. La gira por Asia molesta a los jugadores del Barça. Por aquel entonces ya se estaban empezando a poner de moda las giras a lo largo de todo el globo terráqueo, tanto de los equipos de mayor presupuesto, Real Madrid y Barcelona. Hoy en día tenemos esa competición entre las que juegan entre ellos en todas partes del mundo, como es la International Champions Cup, pero que esta era una de las noticias de por aquel entonces en la actualidad culé. Veamos aquí a Leo Messi, a Lilian Thuram. Vamos a seguir avanzando en esta entrevista con Enrique Cerezo, en la que está faltando atención y un poco de ambición. Era un poco lo que ocurría después de que el Atlético hubiera salido, pues eso, se mantenía las opciones abiertas para clasificarse a la Champions League, pero había fracasado en Copa del Rey, y ya empezaban a generarse dudas en torno al equipo rojiblanco. Veíamos aquí más información. Con el entrenador por aquel entonces, el mexicano Javier Aguirre, que era el que dirigía al equipo rojiblanco, y con Valera, el lateral, que también hacía las veces de central, en el equipo de Javier Aguirre, que había sido operado con éxito tras una lesión de la que prometía iba a ser de larga duración. Las rodillas que daban mucho incordio, y de eso bien sabe este señor, Valerón, al borde del adiós. Juan Carlos Valerón, que en 2006, allá por principios de 2006, en enero de 2006, sufriría una lesión en los ligamentos cruzados de su rodilla, y la cual hasta 2 años después no le permitiría volver al fútbol. Lo curioso es que en esa temporada ya apuntaba como que podía ser uno de los hombres importantes para formar parte de la lista de Luis Aragonés en el Mundial de 2006, en el que España acabaría saliendo eliminada en los octavos de final, pero que Valerón había seguido luchando y que iba a pasar por su tercera cirugía consecutiva, y que dejaba titulares de este estilo. Voy a intentarlo, y si no sale, me iré a mi casa tan feliz. Valerón, hombre religioso, que siempre ha confiado en la suerte y en la buena fe y demás. Por aquel entonces pasaba unos días terribles, de los que acabaría saliendo adelante, y que tiene el honor de haberse retirado del fútbol con la nada desdeñable cifra de 40 años en su haber. La actualidad del Getafe, que era uno de los equipos de moda, había también accedido a las semifinales de la Copa del Rey, y que acabaría jugando la final en el Santiago Bernabéu. La acabaría perdiendo, pero la acabaría jugando la final, 2 finales consecutivas de Copa del Rey ante el Sevilla. La UEFA cita a Marchena el día del España-Islandia. Carlos Marchena, que era uno de los hombres y que además a posteriori acabaría siendo importantes en la selección, se había visto envuelto en una trifulca tras un Valencia-Inter, en la que le vemos aquí con Joaquín, intentando parar pues a Burdisso, en el que las imágenes sobraban para la trifulca que se montó, patadas y persecuciones a lo largo de todo el campo de Valencia.
Mientras vemos aquí la clasificación de por aquel entonces, con el Barcelona liderando la tabla y el Sevilla sucediéndole. Real Madrid, Valencia, Zaragoza, Atlético, Recreativo de Huelva, Racing de Santander, Getafe, Español, Villarreal, Deportivo, Osasuna, Mallorca, Betis, Levante, Celta, Athletic, Nàstic de Tarragona y Real Sociedad. Decir que esta liga es la famosa liga del clavo ardiendo que acabaría ganando el Real Madrid. En una lucha a 3 frenética. Mientras vemos aquí la segunda división, en la que, como podéis ver aquí, la formaban estos equipos: Valladolid, Murcia, Almería, Jerez, Numancia, Cádiz, Salamanca, Ciudad de Murcia, Poli Ejido, Sporting, Albacete, Alavés, Las Palmas, Hércules, Elche, Tenerife, Real Madrid, Castilla, Málaga, Castellón, Ponferradina, Lorca y el Canario Vecindario. Michel Mata no va a seguir en el Real Madrid. Michel, que por aquel entonces estaba entrenando al equipo castillista, que estaba peleando por permanecer en esa segunda división y que contaba con un muy buen equipo. Juan Mata, que acabaría accediendo al Valencia, ya lo anunciaba Michel que no iba a continuar. Y en fútbol internacional, que es nuestra última página, en la que ya podíamos ver cómo la etapa de Ronaldinho en el Barcelona estaba viendo su fin. Ronaldinho, que recordemos que por aquel entonces con Rijkaard no tenía sus mejores momentos, con Eto'o también había tenido un cruce de declaraciones algo intenso, y que pues Kaká ya estaba empezando a hacer grupo para que él traera a su compatriota al equipo de Milán. Entonces vemos aquí un episodio en el que Lampard había sido atacado por un hincha. Hemos visto recientemente cómo Jack Grealish, jugador del Aston Villa, ha sufrido lo mismo. Por desgracia, 12 años después, seguimos viendo cómo estas cosas en el fútbol no cesan. Y esto ha sido todo por el capítulo 9 de Páginas del Pasado, y lo de siempre. A estas alturas, ¿qué queréis, qué portada queréis que repasemos? ¿Qué portada y qué periódico? Toda la parte informativa de fútbol, en el que, por ejemplo, en el próximo capítulo, que será el 11 de abril de 2019, nos volvemos al 11 de abril del 97, del 2002 o de 2008. En el 97 veíamos cómo Ronaldo ponía aquí: Batistuta le gana la partida a Ronaldo en el Camp Nou, contra la Fiorentina, que lo tiene crudo. Por aquel entonces Ronaldo era uno de los jugadores de moda, nada más llegar del PSV Eindhoven, y pues eso, que con Batistuta en el bando contrario, pues había sido un duelo bonito. Novena Sinfonía, el Real Madrid. Esto, aunque lo veáis así en una única portada, era una portada doble de las últimas de por aquel entonces, de aquella época, en la que el Real Madrid había accedido a la final de la Champions League, que disputaría ante el Bayer Leverkusen en Glasgow. Y por último esta, Crueldad Infinita. Muchos se acordarán de cómo el Getafe y unos errores del Pato Bondancieri justo al final habían evitado que el Getafe hubiera hecho lo más difícil, la épica. Así que nada, lo pondremos una encuesta justo un día antes de ese 11 de abril, y para que nos digáis pues qué portada queréis que repasemos en el último número de Páginas del Pasado. Un saludo.